Sole Gori estuvo trabajando en la provincia de San Luis, vino con mucho material para compartir y algo me adelantabas, ¿no? Cuando comenzábamos este programa. Sí, algo adelantaba. Les voy a traer algunas notitas que estuve haciendo allá, que estuve de congreso de la Sociedad Argentina de Inmunología, así que fuimos a trabajar. También, obviamente, descansamos, es hermoso San Luis. Pero bueno, trajimos notitas, hicimos exteriores por primera vez. Muy bien. Así que en mi caso. Así que bueno, en este caso les traje, hay algunos recortes, algunos videos para que también vean a los propios protagonistas hablando de esto. Estuve con Ivana, con Ian y con María hablando sobre este premio que les dio la NASA por pensar un desafío, ¿no? Ellos tenían que, les contaban de alguna manera una historia, que era que habían tenido un accidente, astronautas yendo hacia Marte, y tenían que tener todo preparado, su mobiliario, para poder sobrevivir un año, que en un año en Marte son 680 días aprox, me acabo de enterar, de la Tierra, en realidad, o sea que es mucho más que un año. Es otro para nosotros, tiempo. es otro tiempo. Y bueno, y tenían que entonces preparar todo ese mobiliario. Por lo tanto, ellos son un equipo que se conformó para participar de esto, liderado por Ivana, quiero nombrar bien los apellidos. Ivana, la tengo acá, perdón, Ivana Andrea Trento. Sí. Ella es la docente de la Universidad Nacional de San Luis, que es ingeniera electrónica y que es docente, de hecho, de algunos de los estudiantes que participaron. Y bueno, hicieron este equipo de diseñadores industriales, especialistas en impresión 3D, y bueno, en el caso de ella y de Ian, que estudia electrónica. Y bueno, y participaron esta competencia se llama Space Apps 2022 y está organizado, como les decía, por la NASA. En particular, acá el evento que se hizo localmente en Mendoza, primero compitieron como localmente. Sí. Ahí fueron preseleccionados y compitieron contra 35 proyectos globales. Pero en sí son 5.300 equipos que participaron de esto, y ellos quedaron quintos, o sea, entre los 10 mejores, y ganaron la categoría. Ahí está el premio, sí, el que tienen en mano. Sí, sí, perdón, estaba mirando para otro lado. Ahí está el premio, y tienen también una mención que les dieron después la Embajada de Estados Unidos. Además les dio una mención, que es el diploma que se ve detrás. Sí. Y bueno, podemos pasar al primer recorte para ver cómo cuenta Ivana, cuál es la misión que ellos lograron. Y nos puede contar un poquito, y ahí yo después retomo. Muy bien. Representantes de la Embajada también nos entregaron esa distinción, así que la verdad súper felices y orgullosos, porque no quedan muchos proyectos en esta categoría, solo quedaban 10, y de estos 5.000 que te digo que se habían inscrito al principio, bueno, nosotros quedamos en la categoría Best Mission Concept, que es como la mejor misión, la mejor planificación de misión, la más plausible. Así que bueno, también súper orgulloso de que la NASA nos dé ese premio. Esto de manejar, vos estabas como liderando un poco el proyecto, manejabas ese grupo interdisciplinario, ¿cómo fue eso? Supongo que bueno el resultado, porque acá lo vemos, pero ¿cómo fue el proceso? Digo, más encima en 48 horas, con estrés, los pibes sin dormir, digo, con café. Bueno, la verdad que fue un trabajo donde cada uno tenía roles diferentes, se fue dando de una manera natural. Lara y Mariano, que son los estudiantes de Ingeniería Industrial, ellos se enfocaron más en todo lo que era la renderización y el diseño de los muebles, porque tuvimos que generar desde cubiertos y platos hasta elementos de higiene. Hicimos cepillo de dientes, cepillo para el pelo, bueno, hasta las sillas, las mesas, unos contenedores para cultivos. Bueno, ellos como que se enfocaron en esa parte. María se enfocó en todas lo que eran especificaciones de impresión 3D, investigamos también el tema de los materiales, como ella también te decía. Sí, un poco si era posible todo lo que estaban pensando, volando los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, para hacer la rueda no se podía hacer de plástico porque se iba a desgastar rápidamente, por el efecto de radiación también que hay en Marte. Entonces, bueno, investigando llegamos a la conclusión de que tenía que ser de titanio, ver si había suficiente titanio en el suelo de Marte, el tema del regolito, que es el suelo de Marte, si se podía utilizar para la impresora de concreto. Bueno, como que cada uno se fue focalizando en su especialidad. Bueno, ahí veíamos a Ivana, y
lo primero que hicieron, tuvieron que analizar lo que es el suelo de Marte. O sea, a mí me voló la cabeza cuando me dijeron eso, porque yo también les preguntaba, ¿pero saben ustedes de astronomía? Porque no, trabajamos en otra cosa, pero bueno, nos dieron en este evento que duró 48 horas, eso no lo había dicho, donde tenían contrarreloj, tenían que resolver y hacer el proyecto en esas 48 horas, ese desafío. Tenían que planificar, como les decía, cómo sobrevivir ese año en Marte, 4 astronautas, ¿no? Y además tenían que, por ejemplo, en ese accidente, tenían que imaginar que se había roto una rueda del rover, que es también como un robotito que anda por el suelo marciano, y decían, bueno, pero ¿cómo las hacemos? O sea, lo único que tenían ellos tenían que imaginar que tenían 3 impresoras 3D de distinto tipo de material. Entonces, claro, tenían que empezar a pensar cómo hacemos ese material, a partir de qué recursos, y bueno, en el próximo nos puede contar María, nos cuenta, que es la especialista en impresora 3D, cómo es que iban a hacer esto. A ver, la escuchamos. Me enfoqué más en lo que es la impresión en sí, teniendo en cuenta las 3 impresoras, como decía Ivana, que tenía de metal, que era, digamos, te daban la dimensión de 15×10, después de polímero, en base, digamos, con el polímero que estaba en el suelo de Marte, porque era con otros componentes, y la de cemento, que también era en base concreto, en base al suelo de Marte, con la química del suelo. Y tenía que tener criterios, por ejemplo, la de concreto, la puerta, si diseñaba algo, tenía que tener en cuenta el ingreso para poder entrar esa pieza en el hábitat. Y bueno, jugar con esas medidas era todo un desafío de los chicos. Bueno, en eso por ahí, bueno, los chicos que diseñaban no tenían muy en claro llevar, digamos, el diseño a la realidad en sí de la pieza impresa. Entonces ahí los chicos tienen que tener cuidado cómo van a diseñarlo, encastre, que es, para evitar, digamos, de imprimir la pieza y que después no resulte. Ahí justamente habla también María de este trabajo colaborativo que tuvieron que hacer, porque quizás los diseñadores... ¿A quién le pidieron durante ese proceso la colaboración, el asesoramiento, para lo cual no tenían ni idea, digamos? No, en realidad ellos tenían que trabajar con el equipo, que eran 5 integrantes. Sí tenían recursos que les daba la NASA, quizás archivos, que ahí desconozco yo porque no sé de renders y esas cosas, pero tenían archivos que ellos tenían que modificar a partir de, bueno, esto, conocer. De hecho, el proyecto, si uno lo ve, que está está subido online, uno puede ver también hasta las fórmulas que tuvieron que hacer, porque hicieron un calentador eléctrico, entonces fórmulas de electrónica, aplicando los conocimientos que ahora justo en el siguiente recorte aparece Ian, que es el estudiante de primer año de Tecnicatura en Electrónica, que ya hizo esta participación, y que la realidad es que es poder ver todos los conceptos que él estudia en algo que realmente, aunque sea todo imaginativo, aunque igualmente hay una cosa que sí mandaron a imprimir realmente en 3D, porque decían, bueno, no tenemos impresora 3D real, podríamos haberla traído, no nos dimos cuenta, bueno, a ver, pero podemos hablar con el exterior, no era tipo reality, que no podés hablar. Y entonces terminaron, ahí está la herramienta, se la mandan al marido de María, que tenía la impresora 3D, y le dicen, ¿me podés hacer este diseño? Imprimímelo y sacame fotos. Entonces el marido la imprimió, sacó fotos y la pudieron agregar al proyecto, y eso creen que también generó tener más posibilidades para ganar, porque habían logrado encima imprimir realmente. Impresionante todo. Vos decías que en 48 horas fue que tuvieron que hacer 48 todo horas, esto. sí, 48 horas trabajando todos en equipo, con algunas charlas que sí les habían dado, como te decía, o material sobre astronomía o sobre Marte en particular, para poder una base. Claro, para saber que, por ejemplo, había titanio en el suelo, viste, como que esas cosas que uno quizás no sabe. Pero bueno, ahora en el siguiente Ian nos cuenta Ivana cómo trabajó con Ian, y Ian también. A ver. Electrónica, era profe de Ian en ese momento. Ian está en primer año, eso creo que también es destacable de la carrera. Y bueno, con él también nos enfocamos en la parte de hacer un calentador. En un momento habíamos pensado tipo la película El Marciano, que cultiva papas, y dijimos, bueno, si tenemos cultivos, pero no vamos a comer la papa cruda, esto hay que hervirlo, hay que considerar que tenemos que calentar la comida. Bueno, entonces ahí nos pusimos a diseñar un calentador eléctrico, disponíamos de baterías eléctricas, y bueno, tipo esos calentadores que son medio antiguos y son como de cerámica la base. Bueno, diseñamos eso, que se imprimiría en concreto, y dentro le diseñamos la parte de la resistencia en metal, que la calculamos también para que tuviera la potencia adecuada. Ahí aplicó todos los conocimientos que estábamos viendo en la materia ese año.
Y bueno, eso a su vez lo utilizamos como un juego, ya que era una condición también que pedía el trabajo, que íbamos a estar un año en Marte, que también teníamos que hacer cosas para divertirnos y no aburrirnos. Dijimos, bueno, démosle una doble función al calentador, y ya que tiene como una especie de laberinto en donde se inserta la resistencia, sacábamos la resistencia, insertábamos una bolita metálica, al centro tenía una hendidura y había que jugar como para que la bolita pasara el laberinto. Sí me gustó y aprendí muchas cosas más el tema de la responsabilidad, de cómo también tratar con nosotros, porque a veces los estudiantes también lo que tenemos es que no, y más de este tipo de carreras, electrónica, informática y ese tipo de cosas que son más como solitarios, no interactuamos con otras personas con el tema de trabajo en grupo, capaz somos muy malos trabajando en grupo de por sí. Así que eso sí me ayudó mucho el tema de la comunicación y demás. Y me imagino que Ian aprobaste la materia. Obvio. Porque si no, pobre. Escúchame, ya hasta Marte se fue el pibe para... Pero al margen de eso, Ian es un súper buen estudiante. De hecho, seguimos trabajando ahora. Estamos haciendo toda una actualización de base de datos de graduados. Ian está desarrollando un mapa de graduados. Así que bueno, esto también creo que posibilitó el hecho de que él consiguiera una beca y después siguiéramos trabajando en equipo en otras tareas. Bueno, ahí lo veíamos a Ian, yo siempre metiendo chistes, no podía salir de mí. Tenían que pensar en todo, ¿Viste? Porque viste, vos decís, tenés que pensar en lo necesario para sobrevivir. No, también les hacían pensar en el entretenimiento. Tal cual, bueno, porque si no, claro, debe ser duro, un 680 días en Marte sin nada que hacer. Así que, bueno, ahí Ian contaba también cómo fue su experiencia. Y el último nomás, porque a nivel personal también tenía que preguntarles cómo vivió la familia todo esto, porque estaban esas 48 horas y así ya algunas cositas conté de cómo participaban, pero cómo lo vivieron y bueno, con esto cerramos la nota, que a mí la verdad me gustó muchísimo y felicito al equipo y bueno, agradecida de poder conocerlos. Estábamos en la competencia, también yo a mi marido le preguntaba, investigame cosas sobre el suelo y pasame información de qué pueden ser las ruedas de los rovers. Ella le pasaba el archivo, imprimilo, porque en un momento dijimos, hubiéramos traído una impresora 3D y podríamos ir imprimiendo algo. Después dijimos, bueno, pero podemos enviarle el archivo por correo y que él lo imprima, nos mande la foto. Bueno, yo creo que toda la familia tuvo participación hacia la distancia y lo vivieron con nosotros. Nunca pensamos que íbamos a ganar en la primera vez que participamos. Tremendo. Bueno, ¿y quieren ir a Marte o no? Ya que están, digo. Sí, ¿por qué no? Yo sigo pendiente de las distintas convocatorias que hace la NASA. ¿Quién te dice que un día no vamos a probar todo lo que hemos hecho directamente allá? ¿Te imaginás? ¿Se van un año a Marte ahora? No sé si un año, pero bueno, capaz. Pará, el proyecto era sobrevivir un año en Marte, ¿eh? Ahora, bueno, sí, chicos, si ustedes creen que todo esto que dijeron es válido, los invitamos a pasar. Tal cual. Bueno, Iván estaba muy contenta porque dice que lo socializó con sus alumnos en ese momento también y cree que este tipo de actividades y de presenciar eso, de trabajar, ¿no? 2 días con tus docentes a la par, todos cansados. Aparte dice que tenían un sector de como para dormir, con la bolsa de dormir, nada, como debe haber sido terrible. Pero, y confiar en el otro, ¿no? Porque también había que dividirse los roles y bueno, hay que confiar porque es contrarreloj. Sí. Así que nada, súper positivo y bueno, nada, y nos premió la NASA, ¿no? Que tanto se habló de la NASA. Nada más y nada menos. Ahí está. Felicitaciones a ellos.